Descubierto el increíble plan prohibido de la viuda, 5 hijas y el esclavo más alto en 1879. Las sombras del pueblo se alargaban mientras el sol se ocultaba tras las montañas, y Rosa sentía el peso de la incertidumbre en su pecho. Viuda a sus 40 años, madre de 5 hijas, luchaba contra un sistema injusto que amenazaba su pequeño hogar y su legado. La mirada ambiciosa de don Ignacio, el terrateniente local, la acechaba como un lobo a su presa. Su mente se debatía entre la lucha por la supervivencia y el deseo de garantizar un futuro mejor para sus hijas. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar para protegerlas? La pobreza marcaba su día a día, pero lo que más le dolía era saber que su esfuerzo por educar a sus hijas podría ser en vano. Cada noche, mientras las pequeñas se acurrucaban a su lado, imaginaba un futuro donde pudieran ser libres. La educación es el camino, les decía, pero la realidad de un mundo que las empujaba a la servidumbre la llena de angustia. Su estómago lleno de vacío reverberaba junto a su ansiedad, y el riesgo de perderlo todo parecía inminente. Un día, en un rincón polvoriento del desván, encontró documentos olvidados que pertenecían a su familia. Papeles amarillentos contaban historias de un antiguo esclavo liberado, Mateo. Su corazón late con más fuerza al recordar las leyendas de su inteligencia y coraje. Esa noche, mientras sus hijas dormían, Rosa se enfrentó a su primer dilema moral. ¿Debería buscar a Mateo y unir fuerzas con un hombre al que la comunidad había relegado al olvido? Las dudas devoraban su mente. ¿Acaso en lugar de asegurar un futuro, estaba condenando a sus hijas a los juicios de un pueblo que no las comprendería? Mientras la luna brillaba en el cielo, el aire fresco y húmedo llenó sus pulmones, empujándola a la acción. La choza de Mateo, un refugio de sombras y susurros, se alzaba ante ella. Nerviosa, golpeó la puerta. El encuentro fue electrizante. Él, alto y sabio, parecía entender cada palabra silenciada por su miedo. Pero la realidad era clara. Una alianza con Mateo podría ser la única manera de recuperarse de la codicia de don Ignacio y al mismo tiempo desatar el juicio de un villorrio que condenaba dicha osadía. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora, continuemos. El sudor frío recorría su espalda mientras Rosa sopesaba su decisión. ¿Podría arriesgarse a que sus hijas fueran condenadas por su elección? La lucha interna la consumía. El amor por sus hijas podría ser la fuerza que la impulse hacia adelante, como también una carga que podría quebrantar su espíritu. A medida que transcurrían los días, el temor a la represalia de don Ignacio se acrecentaba, al igual que el fuego ardiente de su determinación. Cada mirada, cada murmuro del pueblo se convertía en un recordatorio de la constante vigilancia. Rosa sabía que debía actuar, pero algo la retenía. Ella no solo luchaba por un futuro, también lo hacía por la esencia misma de su ser. Ese inquietante atardecer, al mirar a sus hijas jugar despreocupadas, su corazón se retorció. ¿Sería capaz de hacer lo impensable para protegerlas? Mientras la oscuridad se cernía, una pregunta solidificaba su mente.
¿Hasta dónde podría llegar su ambición por un destino diferente sin sacrificar lo más sagrado? Se preparaba para enfrentar a su destino, pero el eco de sus miedos resonaba con cada latido de su corazón, dejando a Rosa ante una decisión que podría cambiarlo todo. La mañana se presentaba gris y pesada, reflejando el tormento que invadía los pensamientos de Rosa. Despertó antes que el sol, su mente girando en torno a la visita que había hecho a Mateo. La intensidad de su encuentro la había dejado con una mezcla de esperanza y miedo. Al recordar sus palabras, una chispa de determinación comenzó a nacer en su interior. Un nuevo aliado podría ser la clave para forjar el futuro que tanto deseaba para sus hijas. Sin embargo, la decisión no era sencilla. Ir en busca de Mateo significaba desafiar al orden establecido, poner sus vidas y el futuro de sus hijas en manos de un hombre marcado por la historia. ¿Qué pasaría si fracasaba? La incertidumbre se cernía sobre ella, como un manto oscuro. La preocupación por su familia la impulsaba, pero también la llenaba de dudas. Los días pasaron con la rutina abrumadora de la casa y las labores del campo, pero su mente seguía atormentada por el dilema. Fue durante una tarde de trabajo en el jardín cuando, de repente, recordó los relatos sobre Mateo. Más allá de ser un ex esclavo, era un hombre que había sobrevivido a la opresión y había logrado salir adelante. Rosa se cuestionó, ¿acaso no era ella también una superviviente? Las dificultades que había enfrentado la habían fortalecido, y esa fortaleza podría ser su mayor aliada. El pensamiento la sorprendió, un destello de autoconfianza que la hizo reconsiderar su miedo. Si no le temía a la lucha por sus hijas, ¿por qué debería dudar ante la compañía de Mateo? Con renovada claridad, decidió que no podía seguir esperando. El temor a lo desconocido palpitaba en su pecho, pero la visión de sus hijas alcanzando un futuro libre de cadenas la empujaba a avanzar. El encuentro con Mateo no era solo un riesgo, era una oportunidad. Tendría una conversación franca con él, discutirían estrategias y trazarían un plan. Esa misma tarde, mientras sus hijas estaban ocupadas, Rosa se acercó a la choza de Mateo. El aire, pesado, contenía la promesa de un cambio significativo. Golpeó la puerta con firmeza, esta vez con una determinación que la hacía sentir más fuerte. Al abrirla, Mateo apareció ante ella, y sus ojos brillaban con curiosidad y un leve atisbo de sorpresa. «Rosa, ¿qué te trae de vuelta?», preguntó, su voz grave resonando en el ambiente. «Necesito tu ayuda», respondió ella, notando el poder de sus propias palabras. Era un momento decisivo, una declaración de intenciones. Sabía que cada frase que intercambiaran podría cambiar el rumbo de sus vidas. Se sentaron, y en medio de la conversación, Rosa comenzó a descubrir facetas de Mateo que ni imaginaba. No solo era un hombre sabio, sino que su astucia y conocimiento del terreno podrían ser la estrategia necesaria para contrarrestar los planes de don Ignacio. Mientras hablaban, la tensión inicial se disipó, y Rosa pudo ver la chispa de una posibilidad en la mirada de Mateo. Pasaron las horas, como si el tiempo estuviera en contra de ellos. La planificación comenzó a tomar forma, y Rosa empezó a vislumbrar una ruta de acción concreta. La educación y el conocimiento que había cultivado en sus hijas se unirían a la fortaleza de Mateo, y juntos podrían trascender las barreras que el terror y la opresión habían creado. Sin embargo, una pregunta seguía acechándola. ¿La combinación de sus fuerzas sería suficiente para enfrentar a un adversario tan poderoso? Al final del día, la determinación de Rosa creció, pero las sombras de su antiguo temor no se disiparon del todo. El plan que estaban forjando requería valentía y sacrificios.
Cada paso adelante podría arrastrar consecuencias impredecibles. No obstante, ella tenía que intentarlo. No era solo su futuro el que estaba en juego, era sobre todo el de sus hijas. Antes de separarse, Mateo se inclinó hacia Rosa, su mirada seria y fija. Si elegimos este camino, debe ser con la conciencia de que será peligroso. Es un camino que podría cambiarlo todo, pero también podría costarnos más de lo que nos atrevemos a perder. Al oír sus palabras, el corazón de Rosa latía desbocado. Ella sabía que lo que tenían entre manos era un arma de doble filo, pero la posibilidad de libertad la atraía con una fuerza irresistible. Al dar el primer paso hacia lo desconocido, se dio cuenta de que había tomado la decisión más vital de su vida. Aferrándose a esa nueva verdad, dejó la choza de Mateo con la esperanza renovada, lista para enfrentarse a lo que viniera. Sin embargo, el eco de una sombra familiar amenazaba en cada esquina del pueblo, y la mirada aviesa de don Ignacio aún pesaba sobre sus hombros. ¿Lograría Rosa cumplir su promesa de libertad o se convertiría en una víctima de su propio valor? La historia apenas comenzaba y el destino aguardaba, esperando el momento de la verdad. El aroma del campo fresco se mezclaba con la fragancia de la primavera, pero para Rosa cada inhalación era un recordatorio constante de la carga que llevaba sobre sus hombros. La luz del sol, que antes la llenaba de esperanza, ahora se sentía como una luz de interrogación, desnudando sus miedos y aspiraciones. A lo largo de los días siguientes, mientras se sumergía nuevamente en las labores del hogar, cada tarea manual se convertía en un ejercicio de reflexión. Sintió la arena de su entorno, no como un obstáculo, sino como un recordatorio de su propia capacidad para crear cambios. La conversación con Mateo había encendido una chispa en su mente. Como si sus palabras resonaran en ecos persistentes, comenzaba a trazar un mapa mental de posibilidades. Sin embargo, las dudas seguían acechando, como sombras que se alargaban con el paso del tiempo. Aquella inseguridad era una compañera constante que la acompañaba en cada tarea cotidiana. Mientras sacaba las malas hierbas, sus pensamientos se debatían entre la iniciativa de sus sueños y el temor a represalias. Así, comenzó a cuestionarse más allá de la situación general. Reflexionó sobre el poder de su voz. La idea de convertirse en una activista por la libertad no era solo un eco de lo que había escuchado, era un reto personal que decidió abrazar. Renovada con la idea de que su valor podía ser la chispa que encendiera la lucha por la dignidad, se sentó bajo el viejo roble en su jardín. En ese refugio natural visualizó un futuro donde sus hijas no solo serían libres, sino también influyentes en su comunidad. Rosa puso en práctica lo que había aprendido en los escasos espacios de tiempo que dedicaba a su propio crecimiento. Comenzó a reunir información sobre la dinámica de poder en la región. Observó desde lejos, analizando cómo interactuaban las diferentes facciones en su pueblo. Se dio cuenta de que no era simplemente un sistema implacable, había grietas por las que una voz decidida podía infiltrarse. Nació en ella la idea de educar a sus hijas, no solo en destrezas útiles, sino también en el arte de la negociación, el poder de la palabra y el valor de la resistencia. Las noches se convirtieron en su refugio para la planificación y el estudio. En la penumbra llenó páginas de un cuaderno en el que realizó listas de objetivos, habilidades y tácticas. Estableció metas accesibles, desde la enseñanza de nuevas habilidades a sus hijas hasta lograr que Mateo participara en la causa que comenzaba a gestarse en su interior. La energía que brotaba de sus palabras escritas era como un mantra que nutría su ser. No tengo que hacerlo sola, somos muchas y podemos hacer mucho. Sin embargo, cada paso hacia adelante también despertaba el resquemor del peligro que implicaba desafiar a don Ignacio.
Sabía que la confrontación era inevitable, y aunque seguía siendo un objetivo angustiante, el deseo de supervivencia y dignidad le otorgaba una fuerza desconocida. Con cada día que pasaba, su mente se enfocaba más en la idea de reunión y estrategia. La lucha era un gran tablero de ajedrez, donde cada movimiento debía ser calculado y consciente. Rosa estaba dispuesta a jugar, aunque eso significara perder piezas importantes en el camino. Un día, mientras se preparaba para una de sus sesiones de estudio, un mensajero llegó al pueblo, trayendo noticias de un posible apoyo. Al oírlo, su corazón se detuvo por un instante. ¿Sería posible que la resistencia estuviera tomando forma más allá de las fronteras que conocía? La idea de colaboración resonó dentro de ella, y una nueva luz comenzó a brillar en su interior. Ese último descubrimiento fue la chispa que encendería su ambición. El eco de la lucha resonaba más fuerte que nunca, instándola a actuar. Pero justo en ese momento de revelación, una sensación inquietante apareció en su mente. ¿Estaría lista para hacer frente a las consecuencias de su creciente influencia? ¿Sería capaz de valerse por sí misma cuando el reloj de la revolución comenzara a sonar? En un giro inesperado, su mirada se posó en su reflejo en el espejo. La mujer que miraba al otro lado era una versión más fuerte y decidida que nunca, pero comprendió que la responsabilidad de este nuevo camino podía ser abrumadora. La lucha por la libertad no solo implicaba a sus hijas, sino también un profundo compromiso con ella misma. Con cada declaración y cada plan que forjaba, la urgencia del momento se volvía cada vez más palpable. La sombra de don Ignacio parecía acechar a cada paso y la necesidad de actuar se volvía inminente. Nada la detendría ahora. Era el momento de manifestar su fuerza, aunque eso significara enfrentarse a sus propios demonios. La decisión estaba tomada, la revolución comenzaba con un único movimiento, pero justo cuando estaba lista para actuar, un nuevo rumor atravesó el pueblo, revelando que alguien la estaba observando. ¿Sería don Ignacio? Con el corazón golpeando con fuerza, la pregunta dejó de ser una mera curiosidad. La hora de la verdad se acercaba. La mañana siguiente amaneció con un aire tenso. Rosa se despertó antes que el sol, con un nudo en el estómago por la inquietante sensación que había despertado en ella la idea de ser observada. Era un día decisivo. Decidió que no podía ceder ante la presión de las sombras que la rodeaban, ni permitir que el miedo dictara su agenda. La vida, en toda su complejidad, no había sido fácil, y el tiempo que le quedaba para actuar, ahora parecía limitado. Mientras el resto de la casa aún dormía, ella se sentó en la mesa de la cocina, rodeada por sus notas y listas de metas. La luz tenue filtrándose a través de la ventana le ofrecía la compañía que necesitaba para tomar decisiones claras. Esa mañana, su enfoque iba más allá de la simple docencia. Ahora, contemplaba cómo incorporar la estrategia como parte de su nuevo rol. Su ambición se transformaba en un faro, guiándola a salir del rol pasivo que había jugado tanto tiempo. Rosa optó por darle forma a su primer gran paso. Se proponía hablar con Mateo, el único en quien podía confiar su creciente deseo de transformación. Al mismo tiempo, sabía que debía involucrar a sus hijas, dejar que dieran voz a sus inquietudes, involucrarlas de manera activa. Las imagino participando en conversaciones, envolviéndose en aquel ambiente de valentía. No solo quería instruirlas sobre la importancia de luchar por sus derechos, deseaba que ellas también se convirtieran en agentes de cambio. Mientras se preparaba, comenzó a cuestionarse si había informado adecuadamente a sus hijas sobre los jugos líquidos del mundo exterior. Había cultivado en ellas valores, pero ¿había dejado de lado la conciencia crítica sobre la opresión que las rodeaba? En ese instante se sintió abrumada por la urgencia de actuar.
Revisó su cuaderno. Una chispa de emoción iluminó su rostro. No solo debía ser un ejemplo, la educación contra la opresión debía ser su legado. Al salir de su casa, sintió cómo el camino no solo se la presentaba físico, sino también emocional. Cada paso era como un desafío, pero la determinación crecía en su interior. Visualizó su conversación con Mateo, imaginando el respaldo que podría ofrecerle. No sería fácil, sabía que el joven podía ser reticente. Sin embargo, había un sentido de responsabilidad que le peleara por su nueva visión. Al llegar a la plaza del pueblo, su pulso se aceleró. Aquí, los murmullos de las personas se mezclaban con su matiz de ansiedad. Las miradas curiosas parecían seguirla, y respiró hondo, recordando el poder de su voz. Sin embargo, justo antes de acercarse a Mateo, un golpe en el corazón se produjo cuando notó la presencia de don Ignacio en el centro de la plaza. Su figura imponente le oprimió el pecho, dibujando una sombra interminable sobre su plan. Rosa sintió cómo el miedo intentaba apoderarse de sus pensamientos. La urgencia de actuar se basaba no solo en su ambición, sino también en su deseo de proteger a sus hijas de los errantes caminos de lo que podría describirse como un futuro incierto. Al final, Rosa se dio cuenta de que no podía volver atrás. La decisión de hablar a Mateo debía ser inminente, aún a riesgo de confrontarse con la presencia amenazante de don Ignacio. Con la voz entrecortada pero firme, se acercó a Mateo, y antes de que pudiera decir una palabra, vio en sus ojos la llegada de nuevos vientos, la posibilidad de abrazar el cambio. Pero algo en el ambiente cambió también. Don Ignacio la observaba, y no podía ignorar que cada movimiento contaba, en un juego donde el poder y la resistencia estaban cerca de estallar. ¿Qué pasaría si él decidía intervenir? Rosa tomó una respiración profunda. La incertidumbre se multiplicaba, y en su interior crecía una resolución inquebrantable. Había llegado el momento de liberar su voz y encarar las amenazas con mente y corazón abiertos. Pero, en el fondo, una pregunta carcomía su mente. ¿Sería suficiente lo que había preparado para el coloso que se avecinaba? La verdad está en camino, y su revelación podría cambiarlo todo. La presencia dominante de don Ignacio llenaba la plaza, y Rosa sintió que cada segundo se alargaba con el peso de las expectativas. Tenía que actuar, y la palabra que había visualizado se convirtió en un mantra. Pero las enseñanzas de sus hijas resonaban en su mente, recordándole que la verdad, aunque dura, era su mejor aliado. Con un paso firme, se dirigió hacia Mateo. Su corazón latía con rapidez, impulsado por la necesidad de romper el ciclo de miedo y silencio. La mirada confundida de él le dio un respiro. Aún había tiempo para encender la chispa del cambio. Rosa entendió que sus realidad y sueños debían ser comunicados con claridad, para que no solo entendiera la urgencia, sino también para que se sintiera capaz de actuar. Mateo comenzó, con voz firme que sorprendió incluso a su propio oído. Necesitamos hablar. Esa frase se llenó de una carga de determinación que le ofrecía un sentido de propósito. Pero antes de que pudiera seguir, don Ignacio avanzó con su paso metódico. Rosa retuvo la respiración mientras notaba la atención aplastante del hombre sobre ella. Su aura poderosa era similar a una tormenta que cubría todo a su paso. Sin embargo, en el fondo de su ser había una mezcla de desafío y fervor. No se permitiría que el miedo silenciara su voz, ni que su verdad se ocultara tras una figura represiva. ¿De qué hablas, Rosa?, preguntó Mateo, frunciendo el ceño antes de mirar de reojo a don Ignacio, como si su presencia pudiera alterar la conversación. De cómo podemos cambiar lo que nos rodea, dijo ella con firmeza. No es solo sobre mí, esto es por mis hijas, por nosotros. Si no comenzamos a actuar, nunca lo haremos.
Mateo pareció sopesar sus palabras mientras su mente buscaba el equilibrio entre el compromiso y la incertidumbre. Don Ignacio, percibiendo el rayo de ambición que comenzaba a formarse en Rosa, se acercó lentamente, como un depredador que acecha a su presa. Rosa, debes saber que este lugar no está hecho para tus guerras. La juventud tiene otros caminos más apropiados. Su voz era suave pero clara, como un aviso de tormenta. Con sus palabras intentaba sembrar la duda en el corazón de Mateo, y en un instante pudo ver cómo éste comenzaba a insegurizarse. Rosa se mantuvo erguida, sintiendo la presión de sus propios temores y la historia de todas las luchas que la habían llevado hasta allí. «No le temo a mi voz, don Ignacio», replicó, sintiendo cómo la confianza se entrelazaba con su desafío. Don Ignacio sonrió con desdén. «Te recomiendo que pienses muy bien lo que estás haciendo, Rosa. Las consecuencias pueden ser severas». Aunque su tono amenazante retumbaba como un eco en la plaza, algo en Rosa se encendió. La adrenalina la empoderaba, le mostraba que no podía retroceder. Mientras Mateo seguía con su mirada oscilante, ella supo que debían ser valientes juntos. La voz de Rosa resonó con una claridad que no había sentido antes. Si no luchamos, jamás podremos ser libres. Juntos podemos construir un futuro donde nuestras voces sean escuchadas. El silencio que siguió a su declaración dispersó la tensión en la plaza. Pero, aunque un atisbo de esperanza florecía entre las sombras, su resolución no estaba exenta de riesgos. Rosa sintió que su camino apenas comenzaba, y la lucha que la aguardaba era solo el inicio. Sin embargo, un pensamiento inquietante persiste. ¿Podría el impacto de su voz hacer resonar un cambio, o simplemente sembraría más conflictos? Antes de que pudiera reflexionar más, una joven se acercó a la plaza, una conocida de sus hijas, y le susurró algo al oído. Lo que escuchó hizo que su corazón se detuviera. ¿Qué significaba esto para su lucha? ¿Acaso su historia estaba a punto de conectar con otra verdad inesperada? La respuesta luchaba por salir, pero el eco de las decisiones aún estaba latente. Rosa sintió que el sudor comenzaba a empapar su frente mientras la joven se retiraba, dejando sus palabras resonando en su mente. Las imágenes de su vida pasada, de las pequeñas victorias que había forjado para sus hijas y de los sacrificios que había hecho, empezaron a entrelazarse con una nueva claridad. No solo se encontraba en medio de una lucha contra el poder de don Ignacio, sino que su voz se había convertido en un instrumento de cambio para todo un futuro. El rostro de Mateo seguía reflejando inseguridad y curiosidad, lo que le marcaba un desafío personal. Su voluntad de luchar por sus propias convicciones se expandía, y entendía que esta batalla no solo era por sí misma, sino por una nueva generación. Era un dilema moral singular. El miedo era paralizante, pero la decisión de actuar podía abrir puertas inexploradas. Tenía que transmitir esta urgencia a Mateo, no solo en palabras, sino contagiarle de su propio fervor. Mateo empezó de nuevo, sus palabras más claras y firmes. Lo que esta joven me ha contado me hace sentir que hay más en juego de lo que creíamos. No creo que estemos solos en esta lucha. Si unimos nuestras voces, podremos crear un eco que llegue mucho más allá de aquí. Veía cómo su determinación comenzaba a encender una chispa en su compañero. En su mente, la imagen del pasado parecía un espejo de su presente. Rosa recordaba los momentos en que hubo dejado que otros decidieran por ella, en que su voz se había tragado en la rutina y la complacencia. Ahora estaba atrapada en una vorágine de decisiones.
Era crucial no permitir que el temor dictara su camino. ¿Qué significa esto para nosotros?, cuestionó Mateo, esta vez buscando su mirada con más intrepidez, como si comenzara a aceptar la posibilidad de colaborar. Rosa sintió un impulso inusitado en su interior. Significa que podemos encontrar aliados, que podamos descubrir lo que realmente queremos y necesitamos para nuestras vidas. Si tenemos que enfrentarnos a don Ignacio, debemos estar preparados. Necesitamos un plan. Aquella palabra vibró entre los dos con la fuerza de un rayo. Un plan, repitió él, casi reflexionando sobre lo que eso significaría para su propio sentido de propósito. ¿Podía realmente visualizarse como parte de una resistencia? ¿Podía levantarse con la fiereza que comenzaba a brotar dentro de Rosa? Mientras saboreaban la idea, don Ignacio seguía observando, con su mirada agura capaz de detectar cualquier signo de desobediencia en la plaza. Con la tensión palpable, Rosa sintió que cada segundo se convertía en una obra de teatro llena de actores que parecían seguir un guión establecido, y ella había tomado la decisión de cambiarlo. Mateo, debemos encontrar ese grupo, continuó Rosa con convicción. Hay otros que podrían estar dispuestos a unirse, pero no podemos quedarnos aquí parados. Tienes que creerme cuando digo que juntos seremos más fuertes. En su mente, el cuadro completo empezaba a formarse. Las voces de sus hijas y la conexión que había forjado con ellas la había hecho más fuerte en su convicción, como un hilo tejido en su corazón que la empujaba a avanzar. Mateo finalmente asintió, una tristeza y determinación reflejadas en su expresión. Pero Rosa sabía que el camino no estaba solo en sus manos. Mientras el temor de la represalia de don Ignacio se hacía presente, también comenzaba a gestarse en ella la idea de que las decisiones más difíciles a menudo traen consigo las libertades más valiosas. Cuando preparaban su próximo movimiento, pensaron en un mapa que desde hacía tiempo no había sido trazado. Rosa notó que, de repente, sus circunstancias parecían abrirse como un abanico de opciones infinitas. Pero en el fondo de su mente asomaba un pensamiento inquietante. ¿Qué pasaría si su plan se conociera antes de que tuviera la oportunidad de ejecutarlo? La incertidumbre volvía a elevar su pulso. La plaza era el campo de batalla y su futuro dependía de cada decisión. Entonces, un nuevo fragmento de información como una revelación inesperada le llegó a Rosa. La joven que había susurrado en su oído no era la única que tenía secretos. ¿Qué otros misterios se esconderían tras la vida de quienes parecían estar a su lado? La verdad, al parecer, prometía ser una aliada poderosa, pero también un enemigo formidable. La lucha apenas comenzaba. Rosa respiró profundamente, sintiendo cómo el aire impregnado de tensión hacía que su corazón latiera con fuerza. La decisión estaba tomada. No podían postergar más su próximo movimiento. Había un mundo por descubrir más allá de los muros de esa plaza. Justo cuando su mente comenzaba a delinear los próximos pasos, un pensamiento subió a la superficie de su conciencia, más poderoso que cualquier otro. Debía cambiar no solo el destino de su comunidad, sino también de su propia vida. La imagen de don Ignacio, imponente y amenazante, iluminó su mente. Había pasado tanto tiempo dejándose intimidar por su figura sombría que había olvidado el poder que residía en su interior. Regresar a los días de su misión no era una opción. Rosa entendió que el poder no solo radicaba en la fuerza bruta, sino en la persuasión, la planificación y, especialmente, en el conocimiento. La desconfianza de Mateo, aunque evidente, empezaba a desvanecerse. «Necesitamos información», dijo con determinación, interrumpiendo sus pensamientos. «Conoceré a fondo a don Ignacio. Saber sus vulnerabilidades puede ser nuestra clave de éxito. No más sombras en nuestro camino». Su voz resonaba con un tono que podría inspirar a cualquiera que la escuchara.
Mateo la miró, su expresión entre la admiración y la inseguridad. ¿Y si te atrapan? La inquietud en su voz revelaba su miedo a la pérdida de Rosa incluso antes de que la aventura hubiera comenzado. Eso no puede ser una opción. La respuesta de Rosa fue instantánea, marcada por una firmeza que no había sentido en años. Si no arriesgamos, permaneceremos atrapados en el mismo ciclo de miedo. Está en mis manos hacer que esto funcione, y no tengo miedo de enfrentar las consecuencias. Sintió que sus palabras se fortalecían con cada sílaba. Se propuso buscar a aquellos que pudiera convencer de unirse a su causa. Las luces del atardecer comenzaban a tirar largas sombras en la plaza, un perfecto recordatorio de que la oscuridad acechaba. Pero en su interior una claridad resplandecía, como si su propósito le diera el coraje suficiente para atrever su espíritu. Justo cuando comenzaba a planear cómo proceder, recordó a la joven que había hablado con ella. Quizás había más como ella. ¿Has escuchado hablar de los trabajadores que don Ignacio mantiene bajo su control? Si les llegamos a involucrar, podríamos tener aliados más fuertes de lo que imaginamos. No necesitamos ser muchos, solo los adecuados. Rosa sintió una punzada de emoción al vislumbrar la posibilidad de una nueva estrategia. Mateo asintió lentamente, procesando la idea. Rosa podía ver el incipiente brillo de una idea en sus ojos. Tal vez podamos hablar con Mariana, sugirió con cautela. Ella tiene un pariente que trabaja en la casa de don Ignacio. Podría ofrecer información valiosa. Rosa no podía dejar que la excusa del miedo la detuviera. Era el momento de actuar. La mañana siguiente, decidió, sería el punto de partida. Mientras proyectaba el plan en su mente, se dio cuenta de que cada certera acción la llevaría más cerca de una nueva Rosa, una que no se escondería más en la penumbra del miedo. Como si en un instante mágico, una nueva atmósfera se levantaba a su alrededor, y con ella nacían las sombras que hasta ahora la habían mantenido encadenada. Uno a uno, sus recuerdos de luchas y derrotas comenzaban a transformarse en epítomes de fortaleza. Sin embargo, al acercarse al umbral de su nueva vida, un eco inquietante siguió rondando en su mente. ¿Realmente había en ella la fortaleza para llevar una lucha en la que podría perderlo todo? La resolución era poderosa, pero la sombra de la traición siempre asomaba. En el fondo, la pregunta persistía: ¿podría confiar en su próximo aliado? ¿O lo que parecía una esperanza era en verdad un camino hacia la perdición? El revuelo en su cheste estaba lejos de concluir. Todo estaba en juego. La lucha no solo se centraba en la libertad o el control, sino también en el descubrimiento de sí misma. La verdad que aún estaba por desvelarse le prometía mucho más que una mera victoria, su propia redención. La audacia de enfrentar lo desconocido estaba prendida, y la vida como la conocía jamás volvería a ser la misma. La mañana siguiente, Rosa se despertó antes del sol. La luz tenue que se filtraba a través de las ventanas apenas iluminaba su habitación, pero su mente estaba despierta, alimentada por la emoción y la determinación. Había concebido un plan, no podía perder más tiempo. Paseó por el pueblo, con cada paso desarrollando su estrategia. La desconfianza de Mateo empezaba a convertirse en un motor más que en un freno. Pensó en Mariana y su pariente, el trabajador en la casa de don Ignacio. A medida que avanzaba, la urgencia de su misión asumía forma. Debía acercarse a Mariana antes de que sus dudas la retuvieran. Cuando la encontró, Mariana estaba en el mercado, vendiendo verduras frescas. Rosa notó que la joven no parecía feliz. Su rostro mostraba la fatiga acumulada de un trabajo interminable. Con un enfoque reconfortante, Rosa se acercó. «Mariana,
¿Tienes un momento? La mirada intensa de Rosa hizo que Mariana la siguiera a un rincón más tranquilo del mercado. ¿Qué ocurre?, preguntó. Quiero hablar sobre tu pariente, el que trabaja para don Ignacio. Necesitamos su ayuda, dijo Rosa, exponiendo su deseo de formar una alianza que podría derribar el muro de opresión. Mariana se mostró escéptica. Es peligroso. La última vez que hablé de él, perdí mi trabajo. Don Ignacio no perdona. Rosa sintió que la adrenalina le recorría las venas. Pero si lo hacemos juntos, quizá podamos encontrar una manera de liberarnos de su control. No podemos vivir con miedo para siempre. Las palabras resonaron en Mariana, quien comenzó a pesar sus opciones. Rosa podía ver el conflicto en su expresión. La verdad era que don Ignacio había mantenido a su familia atada a él, atemorizados por las consecuencias de desobedecer sus órdenes. Sin embargo, la esperanza de un cambio estaba latente en el corazón de Mariana. Finalmente, la joven asintió. Te ayudaré, pero debemos ser cautelosos. La promesa de un aliado alumbraba el camino en la mente de Rosa. Juntas regresaron a la plaza, donde Mateo las aguardaba ansioso. Rosa compartió el nuevo progreso, y cada palabra de Mariana fortalecía su causa. La combinación de información y valentía formaba un camino que antes parecía inalcanzable. Mientras discutían los detalles de su plan, una idea fulgurante se encendió en la mente de Rosa. Ya no se trata solo de la liberación de un grupo de trabajadores. Necesitamos un frente unido, una estrategia para, como si fuéramos varios cuerpos, un solo espíritu. En sus ojos había una chispa que antes no había percibido. La lucha no solo era por los demás, sino por ella misma. Cada plan que elaboraban se sentía como un ladrillo en la construcción de una fortaleza. Se transformarían en espías astutos, observando cada movimiento de don Ignacio, descubriendo sus secretos. Si él conocía el terreno de la opresión, ellas lo harían de la resistencia. En ese momento, Rosa se dio cuenta de que había comenzado a jugar en una liga completamente nueva. La tensión se mantenía latente, como una cuerda estirada al borde de la ruptura. El tiempo apremiaba y la presión solo aumentaba. La incertidumbre de lo desconocido era abrumadora, pero Rosa había experimentado un cambio en su interior. La certeza de que era capaz de enfrentar lo que se venía, cueste lo que cueste. Cuando la noche se adueñó del pueblo, una sombra se cernió sobre la plaza. Rosa sintió que la próxima jugada iba a dar forma no solo a su destino, sino al de aquellos que sufrían bajo el yugo de don Ignacio. El eco de sus corazones latía con fuerza, mientras la expectativa de la primera fase del plan se establecía. No podía haber marcha atrás. Cada decisión que tomara sería un paso hacia su redención. Solo había un problema. Aún había un rostro que temía. La figura de don Ignacio acechaba en la oscuridad como un predador listo para atacar. Rosa sabía que para ganar debía prepararse para lo que quedaba adelante. ¿Sería ese encuentro un momento de revelación o una trampa mortal? La pregunta resonaba en su mente mientras la oscuridad caía sobre su vida. Rosa se despertó al amanecer, su mente aún confusa por los eventos de la noche anterior. La venganza y el coraje se entrelazaban en un campo de batalla emocional dentro de ella. Sabía que cada paso que daba la acercaba más a la confrontación con don Ignacio. Sin embargo, esta vez algo había cambiado. No solo luchaba por otros, sino también por su propia emancipación. Sumergiéndose en su reflexión, cerró los ojos y se concentró en lo que había aprendido de su primera reunión con Mariana y Mateo. Habían trazado un plan, sí, pero la ejecución requeriría una atención meticulosa a cada detalle. La confianza era esencial, y en esos momentos ella se dio cuenta de que debía ser una líder, no solo una participante.
Su papel como coordinadora del grupo debía transformarse en una influencia motivadora que empujara a su equipo hacia adelante. Un torrente de ideas fluyó en su mente mientras se preparaba para el día. Tenía que fortalecer su imagen, convertirse en un símbolo de lucha y esperanza. Las palabras que pronunciaran, el tono en que las dijeran y la postura que mantuvieran eran elementos que impactarían profundamente la moral del grupo. ¿Cómo podrían ellos atacar la paralizante opresión si no creían en su propia fuerza? Esta responsabilidad recaía en ella. Tenía que inspirarlos. Primero, debía organizar una reunión que permeara sus miedos con resolución. Quería que cada uno de ellos compartiera sus historias, no solo para unirse como un equipo, sino para ser conscientes de la fuerza colectiva que poseían. Rosa utilizó todo su conocimiento acumulado del pasado, el dolor de las injusticias sufridas, las esperanzas de un futuro. Se enfocó en el deseo de romper con una vida de miedo y servilismo. Mientras caminaba por los pasillos del mercado, la figura de don Ignacio se volvió omnipresente en su mente. Cada vez que su nombre se pronunciaba, un escalofrío recorría su espalda. Pero ahora, en lugar de temor, esa sombra despertaba en ella una sed de justicia. Esa paradoja la impulsó a considerar su próximo movimiento. Una tarde, Rosa encontró un viejo diario en el fondo de un armario, herencia de sus antepasados. En sus páginas llenas de tinta desvaída estaban las historias de mujeres fuertes que habían desafiado sus circunstancias, indignándose contra la injusticia. Fue como si esas palabras resonaran en su propio corazón, recordándole que la lucha por el cambio era parte de su legado. Eso le dio un sentido renovado de propósito y conexión con su identidad. Pero, con cada avance que hacía, la realidad de su situación se volvía más cruda. A medida que desarrollaba un sentido de autonomía, la posibilidad de un enfrentamiento con don Ignacio se intensificaba. Para prepararse, Rosa dedicó momentos de su día a estudiar los patrones de él, sus rutinas y las debilidades que podría introducir en la conversación. Necesitaba estar lista, no solo para protegerse a sí misma, sino para salvaguardar a quienes confiaban en ella. Y así, con la convicción creciente de que podría ser más que una víctima, comenzó a trazar la trama de su enfrentamiento. Las preguntas giraban alrededor de su cabeza. ¿Qué puedes hacer cuando lo que más temes también se convierte en el principal motor de tu lucha? Esa tensión creadora le otorgó una energía inesperada, manteniéndola alerta y enfocada en lo que vendría. Pero había un dilema que acechaba en su mente, un temor latente que podría destruir su determinación. ¿Qué pasaría si su estrategia le costaba algo más que su seguridad? ¿Estaba verdaderamente preparada para el caos que podría desatar? Con cada día que pasaba, la línea entre la lucha y la rendición se hacía más borrosa. Así, mientras se preparaba para la reunión, Rosa sabía que cada palabra que pronunciara podría cambiar el curso de sus vidas para siempre. La expectativa era palpable. ¿Sería su voluntad suficiente para mantener a flote la rebelión que había empezado a generar en los corazones de los que la rodeaban? ¿O el peso del yugo de don Ignacio se desataría con fuerza aún mayor? La lucha estaba cerca, pero el resultado seguía siendo incierto, como la sombra misma que se cernía sobre su destino. La mañana del gran enfrentamiento había llegado, y Rosa se sentía nerviosa pero decidida. Había alcanzado un punto sin retorno. Su determinación por liberar a sus hijas y a la población del yugo de don Ignacio la impulsaba hacia adelante. Lo que había empezado como un susurro en su interior, una chispa de cambio, ahora era un rugido de rebeldía. Junto a Mateo y Mariana habían preparado una estrategia bien definida. El grupo que habían reunido, aunque pequeño, estaba lleno de coraje y determinación.
Cada uno aportó sus historias, sus temores y sobre todo sus sueños de libertad. Esa cohesión se había convertido en una corriente potente, y aunque el miedo de ser descubierto siempre estaba presente, la urgencia de actuar había sobrepasado sus dudas. A medida que avanzaba hacia el centro de la plaza, Rosa recordó las noches de insomnio, planificando cada paso, cada diálogo. Había pasado de ser una mujer con miedo a convertirse en un símbolo de resistencia. Tenía que recordarlo. Cada dificultad, cada sacrificio había servido para forjarla en la líder que necesitaban en ese momento. Cuando don Ignacio llegó, la tensión palpable llenó el aire. Su presencia era imponente, pero Rosa se sostuvo erguida. En su mirada se reflejaba la claridad de su propósito. Sabía que el camino hacia adelante no solamente era hacia la confrontación, sino hacia la aceptación de que su voz tenía poder. Don Ignacio, comenzó ella, con una firmeza que resonó en la plaza, ya no estamos dispuestos a vivir bajo su opresión. Las palabras salieron fluidas y notó cómo algunos de los presentes comenzaban a murmurar en aprobación, como si cada sílaba pronunciada fuera un eco de su propia lucha. Él la observó con una mezcla de incredulidad y desprecio. ¿Y tú crees que puedes librarte de mí? Su tono pretendía ser intimidante, pero Rosa se mantuvo firme, sintiendo el respaldo de sus compañeros. «No estoy sola», respondió, alzando la voz para que todos la escucharan. «Estamos aquí juntos, dispuestos a luchar por nuestro derecho a una vida digna. Nuestras voces no serán silenciadas más». Don Ignacio se rió, pero esta vez su risa sonó hueca. La valentía de Rosa le había robado parte de su poder. Algo había cambiado. Los murmullos en la plaza se tornaron más intensos y resonaban con la fuerza de la verdad que había estado oculta durante tanto tiempo. Luego Mateo se unió a ella. Sabemos de su historia, de sus malas decisiones. Ya no tememos a su sombra. Juntos somos más fuertes. Si intentas callarnos, tendrás que enfrentar el clamor de toda una comunidad. La atmósfera se tornó electrizante a medida que más personas se unían a su causa. Rosa sintió cómo la confianza invadía su ser, y el resentimiento que antes la había consumido se transformó en satisfacción y realización. Había cruzado una frontera que no creía posible. La lucha por su futuro y el de sus hijas había cobrado vida. Don Ignacio, consciente de que había perdido el control, sintió la necesidad de abandonar la plaza. Pero el eco de las voces que una vez habían temido su rechazo resonaba como un rayo en la oscuridad. Habían sido liberados de su opresión, y la lucha aún no había terminado, pero Rosa había dado el primer paso hacia el cambio que había anhelado. Al regresar a casa aquella noche, Rosa sintió el peso del mundo levantarse de sus hombros. Las miradas de sus hijas, que antes estaban llenas de incertidumbre, ahora brillaban con admiración y esperanza. Ella había logrado algo que iba más allá de lo imaginado. Había encendido la luz en sus corazones y, lo más importante, se había descubierto a sí misma en el proceso. Rosa había cruzado el umbral hacia su nueva identidad, no solo una madre, sino una guerrera, una líder de su propia revolución. Esa noche, cuando se arrodilló junto a sus hijas para compartir sueños y visiones del futuro, supo que había conquistado más que un momento, había conquistado su destino.
El camino que quedaba por recorrer seguiría presentando desafíos, pero ahora, armada con su voz, su comunidad y una nueva visión, estaba lista para enfrentar todo lo que viniera. La transformación había comenzado y no se detendría. No esperen ni un segundo más para suscribirse a este canal. Los verdaderos fans de historias de superación personal saben lo importante que es apoyar este contenido. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comenten sus reacciones y teorías sobre este final emocionante. Compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. ¡Actúen ya!